Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a hablar de algo súper terrible, polémico, que acaba de salir en las noticias y se trata de que al parecer el gobierno de Argentina ha estado mintiendo con las cifras de muertes por coronavirus, ya que, como podemos ver por ejemplo, esta noticia que está siendo portada en todos los medios, no solamente de Argentina, sino que del mundo, se actualizó el método con el cual la provincia de Buenos Aires, en Argentina, contabilizaba los muertos, y esto ha hecho que aparezcan más de 3.500 casos más de fallecidos que no se estaban contabilizando. Que encima esto viene justamente a suceder en la provincia más polémica, una de las más complicadas y que está aportando la mayor cantidad de casos de coronavirus al país, y esto profundiza todavía más la crisis brutal que se está viviendo en Argentina, teniendo actualmente al país en el 9º puesto a nivel mundial de casos de contagios de coronavirus, superando hace muy pocos días a Sudáfrica. Así que bueno, hoy voy a estar hablando en este video sobre esta polémica, que es algo realmente terrible. Antes de empezar, no se olviden de darle like, me gusta si disfrutan el video y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, como podemos ver en esta noticia, voy a empezar con la de Infobae, que repito, esto está siendo portada de todos los diarios, esto es algo que no puede pasar desapercibido, es algo realmente impresionante, no se puede creer ya las cosas que están sucediendo en Argentina. Y el título es "Polémica por el nuevo método del gobierno bonaerense para contar los muertos por COVID-19", que reveló 3.523 víctimas fatales más. Y acá encima dice que los funcionarios ya están responsabilizando a los privados y a los médicos. Esto es algo realmente terrible lo que está sucediendo. Y además, como decía al principio, justamente viene a pasar en la provincia que está liderada por la mano derecha del presidente, así que esto hace obviamente que sea todo todavía más extraño, más siniestro. Y esto se ha sabido recién el viernes a la tarde, este mismo viernes, el que pasó. Y acá en la misma noticia dicen que la provincia de Buenos Aires sorprendió al informar este cambio en la carga de datos oficiales. Y mencionan que con esta corrección los muertos en la provincia de Buenos Aires llegarían a la cifra de 12.566. Y no 8.983 como se había informado hasta ahora. Y esto al parecer es realmente una batalla campal lo que se está liberando, porque están todos echándose la culpa. Acá tenemos por ejemplo cómo el ministro Goyan le echa la culpa al sector privado al parecer, pero en esta misma noticia citan al doctor en farmacia y bioquímica Marcelo Peretta, que es justamente titular del gremio de los farmacéuticos, y dijo lo siguiente: el Estado provincial tiene que dejar de echarle la culpa a los privados y asumir sus propias responsabilidades. Obviamente todos están lavando las manos porque esto es algo terrible. Estamos hablando de proteger a una provincia por un tema político, ocultar datos, mentir con la cantidad de fallecidos, que más allá obviamente de los números que esto signifique, que va a hacer que empeoren todas las cifras, todos los porcentajes. Además es faltarle a la verdad a las familias que han perdido algún miembro. Esto realmente es una locura. Y este mismo experto que mencionaba antes, en esta nota agrega además lo siguiente: el ministro de Salud tiene la responsabilidad total del sector público y privado y de las obras sociales. El error fue que los protocolos que emitió el ministerio no eran los correctos. El que decide qué comunicar es el ministro. O sea que, como veíamos antes, se estaban lavando las manos, pero al parecer sí serían los culpables. Esto es obviamente una repercusión de la mala gestión del gobierno. Como vemos acá, otra portada de otro diario que habla exactamente de lo mismo, también agrega algo interesante. Y es que el número ha ascendido obviamente con la cantidad de muertos, y esto hace que también se incremente el índice de letalidad. Lo que hace que una imagen que se quería dar sobre la cantidad de personas que morían versus contagiados al final no era para nada como se estaba ejemplificando. Y como decía al principio del video, esto sucede en el peor momento que se está viviendo. Explosión de casos, no paran de aumentar, basta con que cualquiera esto lo puede chequear en Google, mientras todos los países del mundo están bajando. Algunos capaz tienen algún rebrote, pero en general no es lo que está sucediendo. Argentina no para de ganar puestos, de estar con cada vez más contagios, cada vez con más muertes. Ahora encima vemos como incluso los porcentajes de letalidad están siendo peores porque se han ocultado datos. Y a esto se suma, como decía al principio del video, esta noticia por ejemplo que dice que Argentina ya superó a Sudáfrica y es el 9º país con más casos de coronavirus en todo el mundo. Esto habla de que realmente la gestión no ha sido mala, ha sido un desastre, un verdadero desastre. No solo Argentina destruyó su economía, no solamente se encuentra ya ni siquiera dentro de los 10, sino que ahora dentro de los 9 peores países del mundo si nos referimos a contagios, sino que además nos damos cuenta cómo se le ha mentido a la gente con los datos, cómo se han engañado cifras y obviamente con un tema político.
Y como vemos en esta noticia, que el título es "Fuertes críticas de la oposición al gobierno bonaerense por haber ocultado hasta hoy más de 3.500 muertos por coronavirus", vamos a estar viendo cómo esto obviamente no está pasando para nada desapercibido. Ya tuvimos una cantidad gigantesca de noticias estos últimos días, pero esto creo que debe ser lo más terrible que ha sucedido, más todavía teniendo en cuenta que no se ha aplacado en lo más mínimo la situación en el país. El coronavirus está imparable. Como explica en esta noticia, la oposición está atacando directamente al gobernador, lo está culpabilizando al gobernador de Buenos Aires por esto que está sucediendo, estas cifras que no se habían contabilizado. Voy a estar mostrando ahora algunos tweets de políticos de la oposición. Dejo aclarado por las dudas que obviamente no apoyo tampoco en lo más mínimo a la oposición. Me parece que ya lo he dicho reiteradas veces, pero por las dudas, porque siempre hay gente que capaz este es el primer video que ve, que estoy tanto en contra del actual gobierno como del anterior y anteriores, así que yo no estoy validando nada de lo que dice esta gente, pero sí nos referimos por lo menos a esta situación particular del coronavirus. Realmente esto que escriben sí pareciera tener razón. Vamos con el primer caso, que es Patricia Bullrich, que es justamente actual presidenta del PRO, que es la contra del gobierno actual, y dice lo siguiente: "Prorrogaron la cuarentena una y otra vez, hasta dijeron que dominábamos al virus", que de hecho esto es algo totalmente ridículo, pero es real. O sea, lo hemos visto en videos anteriores, como incluso hasta se comparaba contra Brasil, contra Chile, contra Suecia, como aquellos países a los que no había que llegar, ¿no? Porque si hacemos lo mismo que hicieron esos países, vamos a tener todavía más casos. Ya estamos viendo que absolutamente todo lo que se dijo de parte del gobierno fue una gran mentira y algo que no funcionó en lo más mínimo. Como decía acá, prorrogando y prorrogando, que lo único que logró es que se destruyan empresas. Después agrega: "Tras 6 meses nos enteramos que hay 3.523 nuevos bonaerenses fallecidos. ¿Así tomaron decisiones?". Es que tal cual, concuerdo totalmente con lo que dice. ¿Cómo van a tomar decisiones basadas en números que no son reales? O sea, esto atenta justamente contra el método científico. Que una de las grandes campañas referentes al gobierno que se ha hecho es que es un gobierno de científicos. Obviamente este título autoproclamado, porque no tiene nada de realidad, porque como estamos viendo el método científico parece que se desconociera. Después agrega: "Han hecho un desastre en salud, economía, educación y libertad", que justamente es de lo que he estado hablando en los últimos videos. Tanto la salud, como estamos viendo, ha sido un desastre, peores del mundo. La economía, de las peores caídas de la historia, de las peores caídas actualmente del planeta. Educación, paradísima. Y libertad, bueno, podría dedicar decenas de videos a este tema, que es algo lo cual hoy en día está en riesgo. Y después cierra: "Profundizaron todos los problemas". Totalmente de acuerdo. Como decía antes, más allá de que no concuerde con prácticamente ningún político de este país, porque todos están hechos pareciera ser con el mismo molde, que claramente no es un buen molde, vienen todos fallados de fábrica. Eso no quita que obviamente lo que esté diciendo esta persona no sea cierto, justamente. Me parece que todo lo que ha dicho es bastante correcto. Después agrega: "Un ex secretario de medios del antiguo gobierno descalificaron al que pensaba diferente, se proclamaron propietarios de la única verdad, argumentaron y acusaron. Ahora vemos que se basaban en datos erróneos y falacias. Ante la realidad evidente, crecerán en agresividad". Que eso es algo sin lugar a dudas que también es así como lo están planteando. Otro diputado dijo lo siguiente: "Eso marca el desmanejo de la situación que han tenido hasta ahora. A 180 días de cuarentena no pueden decir que recién se dan cuenta que estaban cargando con tanto atraso los muertos". Tal cual, ¿cómo pueden tardar tanto? Tal cual estamos en el año 2020, ni que lo tuvieran que grabar en piedra como hace, no sé, miles de años. Realmente con la tecnología que tenemos, ¿cómo pueden tardar 180 días en encontrar un error como este? Y después agrega: "No se pueden tomar medidas asertivas con datos viejos". Totalmente de acuerdo. O sea, Argentina es como que vive en el pasado en todo sentido. O sea, ni siquiera la tecnología se está usando para algo tan importante como esto. Otro tuit también muy interesante: "La provincia duele. Jugaron sin datos, tomaron pésimas decisiones y el saldo es más pobreza, angustia, chicos sin clase y miles sin trabajo". Hoy, después de 180 días, nos enteramos que en la provincia de Buenos Aires fallecieron 3.523 bonaerenses más por COVID. Degradaron su palabra. Totalmente de acuerdo. O sea, y repito, esto no importa quién lo diga, esto no importa que venga de la contra o incluso si viniera del mismo gobierno, lo importante es que tienen razón. Lo que se ha hecho ha sido un verdadero desastre. Y esto fue la gota que rebalsó el vaso. Otro diputado más dijo lo siguiente en su cuenta en Twitter: "Durante 184 días nos encerraron en la provincia de Buenos Aires, dando explicaciones desfachatadas por cadena nacional, evidentemente basadas en información incompleta". Totalmente de acuerdo, nada que agregar. Hoy informan 3.500 nuevos muertos con tono administrativo, tal cual, como si fuera, bueno,
sumamos, no sé, 10 archivos más a la carpeta. O sea, algo que no tiene nada de la importancia que habría que darle. Es gente que falleció, gente muerta, son seres humanos que se fueron y que generalmente, por lo que hemos visto, ha sido por malas gestiones del gobierno. Acá hay otro tuit que habla justamente de esto, de que se dijo como si fuera algo que no importara. O sea, ¿qué son 3.500 muertes más? No es nada. Dijo lo siguiente: qué soltura la del ministro al anunciar 3.500 muertes más, ¿no? Como si hablara de manzanas, piedritas, porotos. Totalmente de acuerdo. 3.500 argentinos que murieron, familias quebradas por el dolor. La empatía la dejó en su casa, ¿no? Que justamente este es un gobierno que ha tenido el discurso de la empatía, de el prójimo, de cuidarse para que nos cuidemos todos, de que no hay que ser individualistas, y al final están demostrando todo lo que no son. O sea, que es todo un mensaje solamente para recibir votos, pero que no lo aplican en la vida real. Así que bueno, nos damos cuenta nuevamente que se le sigue mintiendo a la gente, se le sigue engañando, que lo que se dice obviamente nunca tiene una verdad. Siempre hay algo que se está ocultando, siempre hay algo que se está mintiendo. Como hemos visto, los números se tergiversan. No importa si estamos hablando de números económicos, de caídas del PBI, o en este caso de muertes, de gente que ha perdido su vida, de familias destruidas. Parece, como decía en ese tuit anterior, que todo se tratara de que fueran manzanas, porotos, piedritas. Y esto realmente es indignante la situación, que esto seguramente termine quedando en nada, como todo. Gente que hace prácticamente lo que quiere y no hay ningún tipo de castigo en base a eso. Esto en un país de verdad, en un país, pongámosle alguno nórdico, que tanto se busca acá el ejemplo, sin lugar a dudas significaría un montón de gente que perdería su trabajo justamente por hacerlo mal, castigos capaz económicos, y acá lo más probable es que esto termine en nada, como absolutamente todo lo que sucede en Argentina. Es realmente indignante y también genera cansancio ver cómo se hace lo que se quiere, cómo no importa realmente la vida, lo único que importa es el poder, la política, estar siempre, no sé, tratando de utilizar los datos a su favor. Pero bueno, me gustaría saber su opinión, los que sean de Argentina, que me dejen qué es lo que piensan de toda esta situación, que se le ha engañado a la gente con la cantidad de muertos, si realmente confían en los datos que ha entregado el gobierno o nos damos cuenta cada vez más, como por esta razón, que todo es una gran mentira. Y los que sean de otros países me gustaría que también comenten cómo ha sido la situación en sus lugares de origen, si han vivido casos así. De hecho, en algunos videos hablé de cosas similares que han sucedido en otros países, así que me gustaría ver también la opinión de otros lugares. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris, esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.